Bienvenidos, una vez más, a su rincón favorito para desentrañar los momentos más mágicos y especiales de nuestras estrellas más queridas. Hoy, mis amigos, nos adentraremos en una narrativa que ha estado vibrando en el aire, una fantasía que muchos de ustedes han visualizado y que nosotros hemos decidido darle vida con palabras. Estamos hablando de una escapada de fin de semana, pero no cualquier escapada. Imaginen un momento de pura magia, de conexión innegable y de instantes grabados para siempre en el corazón. Sí, el título lo ha desvelado, Hande y Kerem, escapada de fin de semana inolvidable. Prepárense para sumergirse en una historia que promete ser tan encantadora como ellos mismos. Y antes de que se pierdan en este relato, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. La vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un torbellino constante de cámaras, sets de filmación, guiones, entrevistas y eventos. Es una existencia emocionante, sí, pero también agotadora, que rara vez permite espacio para la espontaneidad o la simple pausa. Sin embargo, en un punto particular de sus caminos, ambos sintieron una necesidad imperante de desconectar, de respirar un aire distinto al del estudio, de encontrar un rincón donde pudieran ser simplemente Hande y Kerem, lejos de los personajes que interpretan y de las expectativas del público. Fue una conversación casual, quizás después de un largo día de rodaje, donde la idea comenzó a germinar. «Necesito un respiro», murmuró Hande agotada, mientras Kerem asentía con una comprensión profunda. «Yo también. Un lugar donde no tengamos que pensar en el mañana, solo en el ahora». La búsqueda no fue de grandes lujos ni de destinos exóticos lejanos. Lo que anhelaban era intimidad, naturaleza y la oportunidad de reconectar consigo mismos y, de paso, con esa chispa especial que siempre ha definido su relación, sea cual sea la etiqueta que la sociedad les ponga. Tras varias sugerencias y un par de noches de investigación secreta, la decisión recayó en un pequeño y encantador hotel boutique escondido en las montañas de la Capadocia turca, un lugar conocido por sus paisajes lunares, sus formaciones rocosas únicas y, sobre todo, por la paz que emana de cada uno de sus rincones. No era un destino obvio para esconderse de los paparazzi, pero su encanto rústico y su promesa de serenidad lo hacían perfecto. La Capadocia, con sus chimeneas de hadas y sus hoteles cueva, ofrecía un telón de fondo de cuento de hadas, el escenario ideal para una escapada que prometía ser mágica. Había algo en la idea de despertar en una habitación excavada en la roca, con vistas a un valle silencioso, que les pareció irresistiblemente seductor. Querían experimentar la Capadocia sin las multitudes, sin la prisa de una agenda de trabajo, simplemente disfrutando de la belleza intrínseca del lugar. Imaginaban el aire fresco de la mañana, el silencio roto solo por el canto de los pájaros, el té caliente en las terrazas con vistas espectaculares. Era exactamente lo que su espíritu necesitaba. El viernes por la tarde, con los teléfonos silenciados y las preocupaciones aparcadas, emprendieron el viaje. La atmósfera en el coche era de una ligereza casi palpable. No había necesidad de llenar el silencio con conversaciones forzadas, la compañía mutua, la música suave en la radio y la anticipación de los días venideros eran más que suficientes. Hande, recostada en el asiento del pasajero, observaba el paisaje cambiar de la bulliciosa Estambul a la vastedad de las tierras anatolias, sintiendo cómo cada kilómetro los alejaba un poco más de sus responsabilidades y los acercaba a la libertad. Kerem, al volante, sonreía de vez en cuando, captando la mirada de Hande en el espejo retrovisor, una sonrisa cómplice que decía: «Lo logramos, estamos aquí, escapando». Llegaron al anochecer con el cielo tiñéndose de tonos púrpura y naranja sobre las siluetas oscuras de las formaciones rocosas. El hotel, el refugio de los sueños, como lo habían bautizado internamente, era tan encantador como lo habían imaginado. Construido dentro de una antigua cueva, pero con todas las comodidades modernas, irradiaba una calidez rústica y una elegancia sobria. El amable personal, que parecía respetar implícitamente su necesidad de discreción, los guió a su habitación. Era una suite amplia con paredes de piedra tallada, muebles de madera oscura, alfombras tradicionales y una chimenea que ya chispeaba suavemente, llenando el espacio con un aroma a leña quemada y una sensación acogedora. La luz tenue de las lámparas creaba un ambiente íntimo y sereno. Hande dejó caer su pequeña maleta y se dirigió directamente a la ventana, que ofrecía una vista panorámica del valle iluminado por la luna y algunas luces distantes de pueblos cercanos. «Es perfecto, Kerem», susurró, su voz cargada de una emoción genuina. Él se paró detrás de ella, apoyando sus manos suavemente en sus hombros. «Lo sabía».
Este es nuestro santuario por un par de días. No había expectativas, solo la promesa de un fin de semana lleno de tranquilidad y descubrimiento. Se sirvieron un poco de té de hierbas que el hotel había dejado preparado, y se sentaron junto a la chimenea, simplemente observando las llamas bailar. Era el tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen bien, que se respetan y que disfrutan de la mera presencia del otro. Hablaron un poco sobre el viaje, sobre lo sorprendente del paisaje, y sobre la sensación de liberación que ya comenzaban a experimentar. La primera noche transcurrió en una deliciosa quietud, preparándolos para lo que el sábado les depararía. El sábado amaneció con una promesa de espectacularidad. Se levantaron antes del sol, no por obligación, sino por el deseo de presenciar uno de los espectáculos más famosos de Capadocia, el amanecer con los globos aerostáticos. Desde su balcón privado, envueltos en mantas suaves, observaron cómo docenas de gigantes de colores se elevaban lentamente sobre el valle, tiñendo el cielo con un caleidoscopio de tonos pastel mientras el sol ascendía tímidamente por el horizonte. Era una escena de una belleza abrumadora, que les robó el aliento y les recordó la magnitud y la maravilla del mundo más allá de sus vidas cotidianas. «Es irreal, ¿verdad?», dijo Ande, su voz apenas un susurro, con los ojos fijos en el horizonte. Completamente, respondió Kerem, su mano encontrando la de ella y entrelazando sus dedos, compartiendo el asombro en silencio. Uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre. Después de un desayuno tradicional turco abundante en quesos locales, aceitunas, pan recién horneado y miel, decidieron explorar los alrededores a pie. Se calzaron botas cómodas y, armados con una pequeña mochila y botellas de agua, se adentraron en los senderos que serpenteaban entre las formaciones rocosas. El aire fresco de la mañana, el silencio solo interrumpido por sus pasos y el susurro del viento, era balsámico. Hablaron, rieron, se tomaron fotografías con las impresionantes chimeneas de hadas de fondo, sintiéndose niños de nuevo, libres de preocupaciones. Kerem, con su energía inagotable, se deleitaba señalando los detalles geológicos y las pequeñas cuevas que encontraban, mientras Ande se maravillaba con la flora local y la luz que bañaba los valles de una manera tan particular. Había un momento en que se encontraron en un pequeño y solitario mirador, con todo el valle extendiéndose ante ellos, y simplemente se sentaron en silencio, absorbiendo la inmensidad, el uno al lado del otro. Era un recordatorio de que a veces, la compañía y la belleza natural son todo lo que se necesita para sentirse completo. La tarde estuvo reservada para una actividad que Kerem había planeado en secreto, una visita a un taller de alfarería local. Sabía que Ande, con su ojo artístico, apreciaría la habilidad y la tradición. Pasaron horas en el taller, observando a los maestros artesanos trabajar la arcilla con una destreza fascinante. Incluso tuvieron la oportunidad de sentarse en el torno y probar suerte. Ande, con las manos manchadas de arcilla y una sonrisa genuina, se reía a carcajadas de sus intentos fallidos y de los suyos propios. «Esto es mucho más difícil de lo que parece», Kerem exclamó, mientras su pequeño cuenco se desmoronaba. Él, con algo más de maña, logró crear una forma más o menos reconocible. Fue un momento de diversión pura y desinhibida, un recordatorio de la alegría que encuentran en las cosas simples. Para la cena, el hotel les había preparado una mesa privada en una de las terrazas más altas, con vistas al valle iluminado. A la luz de las velas, disfrutaron de una deliciosa comida local, regada con un vino tinto robusto de la región. La conversación fluía sin esfuerzo, de recuerdos divertidos a sueños futuros, de sus pasiones a sus temores, mostrando la profundidad de su conexión. No hablaban de trabajo ni de la presión mediática, hablaban de la vida, de lo que realmente importaba. Kerem la escuchaba con una atención que pocas veces podía ofrecer en su vida pública, y Ande se sentía completamente ella misma, relajada y libre. Después de la cena, en lugar de retirarse, decidieron quedarse un rato más al aire libre. El cielo de Capadocia, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, es un espectáculo de estrellas. Se recostaron en unas cómodas tumbonas, envueltos en mantas adicionales, y se perdieron en la inmensidad del universo. Kerem, que siempre ha tenido una fascinación por el espacio, señalaba constelaciones y planetas con una voz suave, casi susurrante. Ande simplemente escuchaba, sintiendo la cercanía y la paz que emanaba de ese momento compartido. La frialdad de la noche no importaba, el calor de su compañía era suficiente. Fue el final perfecto para un día de aventura y de íntima reconexión, un día que prometía permanecer en sus memorias por mucho tiempo. El domingo amaneció con una
Atmósfera más relajada si cabe. El día anterior había sido de exploración y aventura, este sería de pura serenidad. Después de despertar de un sueño profundo y reparador, disfrutaron de un desayuno más lento en su habitación, sin prisas, planificando el resto del día de forma espontánea. Hablaron sobre lo mucho que habían disfrutado la libertad de no tener horarios, de simplemente dejarse llevar por el momento. Ande expresó su asombro por la tranquilidad que Capadocia les ofrecía, un contraste tan marcado con sus vidas. Siento que puedo respirar de verdad aquí, comentó sorbiendo su té de manzana. Kerem, con una sonrisa pensativa, asintió. Es un buen recordatorio de lo importante que es desconectar, ¿verdad? De vez en cuando hay que alimentar lo que realmente nutre el alma. Decidieron pasar la mañana en el hotel. Ande se sumergió en un libro que había pospuesto leer por meses, acurrucada en un sillón junto a la chimenea, mientras Kerem se aventuraba a explorar los rincones más tranquilos del complejo, descubriendo pequeñas galerías de arte local y patios escondidos. Se encontraron de nuevo para el almuerzo, ligero y delicioso, en el jardín del hotel, bajo un sol suave de otoño. No había presión para hablar de nada en particular, simplemente disfrutaban de la compañía mutua, de la belleza del entorno y del paso tranquilo de las horas. Ande se sintió rejuvenecida, su mente clara y su espíritu en calma. Kerem notaba la diferencia en ella, en la ligereza de su expresión, en el brillo renovado de sus ojos, y eso le traía una profunda satisfacción. Por la tarde, antes de emprender el camino de regreso, decidieron darse un último capricho, una sesión en el hammam tradicional del hotel. El vapor cálido, el aroma a jabones naturales y el suave masaje lograron disipar cualquier tensión residual. Era el broche de oro perfecto para una escapada diseñada para renovar cuerpo y mente. Salieron del hammam sintiéndose completamente revitalizados, listos para enfrentar el mundo, pero con una nueva perspectiva. Cuando llegó el momento de empacar, una ligera melancolía se apoderó de ellos. El fin de semana había volado, como siempre sucede con los momentos verdaderamente buenos. Pero no era una tristeza profunda, sino la dulce pena de tener que decir adiós a algo hermoso. Al subir al coche ambos lanzaron una última mirada al refugio de los sueños, al valle silencioso y a las chimeneas de hadas que se alzaban majestuosas bajo el sol de la tarde. «¿Volveremos, verdad?», preguntó Ande girándose para mirar a Kerem. Él le tomó la mano y la apretó suavemente. «Definitivamente. Este lugar guarda un pedacito de nosotros ahora». La carretera de regreso fue diferente a la de la ida. Había una satisfacción serena en el aire, una sensación de haber recargado las energías, de haber alimentado el espíritu. No solo habían escapado, sino que se habían encontrado de nuevo, tanto individualmente como el uno en el otro. Las risas y las conversaciones, esta vez, giraban en torno a los recuerdos específicos de su viaje, los pequeños detalles que habían hecho que su escapada de fin de semana en Capadocia fuera, sin lugar a dudas, inolvidable. Habían compartido algo precioso, algo que nadie más podía entender de la misma manera, una burbuja de tiempo y espacio donde solo existían ellos y la magia de un paisaje milenario. Y así, mis queridos espectadores, concluye nuestra inmersión en la inolvidable escapada de fin de semana de Ande y Kerem. Hemos imaginado un viaje que fue mucho más que una simple huida de la rutina, fue una oportunidad para la reconexión, la aventura y la serenidad en un entorno verdaderamente mágico. Desde el majestuoso amanecer con los globos aerostáticos hasta las profundas conversaciones bajo un cielo estrellado, cada momento fue un testamento a la belleza de la compañía, la importancia de la desconexión y la magia que se encuentra en los pequeños detalles. Fue un recordatorio de que incluso para las personas más ocupadas y expuestas, hay momentos que son sagrados, momentos para simplemente ser. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros al narrarlo. ¿Qué les ha parecido esta escapada? ¿Qué momento creen que fue el más especial para Ande y Kerem? ¿Han tenido ustedes alguna escapada tan inolvidable? Nos encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Su participación es lo que hace crecer esta comunidad. Si les ha gustado este vídeo, si se han sentido transportados y han soñado un poco con nosotros, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas puedan soñar con esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y análisis. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan soñando en grande.